Amigos televidentes, bienvenidos a su programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. En el programa de hoy estaremos debatiendo con Juan Miguel Castillo Roldán, abogado especialista con máster de la Universidad Complutense de Madrid en negocios internacionales. Bienvenido, Juan Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado estar aquí en el programa de la Academia Dominicana del Derecho. Para nosotros es un placer que tú vengas por segunda vez a debatir temas de actualidad, como siempre lo ha hecho, con mucha maestría y mucho conocimiento. Gracias, muy contento de volver. Gracias. Fíjate, Juan Miguel, la agenda pública en la República Dominicana ha estado cargada últimamente por la discusión que se ha suscitado en los diferentes ámbitos políticos, académicos, diplomáticos y de incidencia de opinión pública en relación a las consecuencias de la sentencia 168-13 que emitió el Tribunal Constitucional. Un sector importante de los medios de comunicación, periodistas de manera puntual, han conformado un movimiento para protestar por los efectos de esa ley, porque a su juicio esa ley provocaría que 600.000 hijos de extranjeros ilegales en la República Dominicana sean afectados por la misma. Tú, como un estudioso de la materia y un entendido, ¿cuál es tu opinión con respecto a esa posición de esos sectores de la comunicación? Bueno, para empezar, fíjate, la sentencia del Tribunal Constitucional no ha sido una sorpresa jurídica. La sentencia ha sido el resultado de una evolución normativa y jurisprudencial en todos los escalones de la pirámide normativa, que muestra una tendencia clarísima al manejo de la política migratoria en la República Dominicana. Fíjate, la sentencia lo que hace es una interpretación histórica de las constituciones dominicanas desde el año 1929 para acá, que es cuando se introduce la figura del tránsito, y lo que hace es, tomando en consideración la persona en tránsito como una excepción a la adquisición de la nacionalidad por la vía del jus solis, interpreta, bueno, ¿qué sucede con todas las personas extranjeras que han nacido, cuya ascendencia ha nacido en el territorio dominicano, sin la documentación apropiada que le da acceso a la nacionalidad dominicana? Y sobre eso hace un estudio de las legislaciones pertinentes, que son las leyes sobre registro civil, como la ley 659 sobre actos de estado civil, la ley 6125 sobre cédula de identidad, las leyes de migración, la primera, que es del año 39, su anterior reglamento, que era el 279, la nueva ley de migración, que es la 285-04, el nuevo reglamento. Bueno, y lo que hace es agarrar cada parte de la pirámide normativa, interpretarla y culminar ya la interpretación y el proceso de definición de la política migratoria sobre nacionalidad en el ordenamiento dominicano. La jurisprudencia que se ha citado, que muchos defensores de la sentencia han citado, no es solamente la sentencia del año 2005 sobre constitucionalidad de la ley de migración, son sentencias del año 1982 hasta la fecha, que se han reiterado hasta la sentencia del año 2009. Por tanto, lo que se está discutiendo no solamente la última decisión inapelable y definitiva en materia de nacionalidad de inmigración, es que es la decisión coherente, era lo que se veía venir. Muy extraño hubiera sido una decisión distinta a esa. Juan Miguel, cuando te refieres que no ha sido más que la evolución jurisprudencial y la evolución normativa del tema relativo a la migración en República Dominicana, tú haces referencia a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005, que estableció el estatus migratorio de los hijos de los ilegales en la República Dominicana. ¿Puede abundar sobre eso? Porque resulta extraño que el presidente de esa Suprema Corte de Justicia, cuyo criterio es lo que hace el Tribunal Constitucional es tomarlo y ampliarlo, se ha pronunciado de manera desfavorable a esa decisión jurisprudencial. Sí, lo primero es en el aspecto estrictamente jurídico. La sentencia del año 2005 de la Suprema Corte de Justicia lo que hace es declarar conforme a la Constitución del año 2002, que era la Constitución vigente en el año 2005, la ley de migración, la cual establece aún que los hijos de personas no residentes
que permanece en el territorio dominicano no adquieren la nacionalidad dominicana. Eso es lo único, bueno, eso es lo principal que estableció la sentencia. Por tanto, sobre las declaraciones del anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, con todo su respeto, pues lo cierto es que una sentencia que se dio durante su gestión, y no sería la primera vez que él habla de un fallo dado durante su gestión, hablando criticándolo negativamente. Lo ha hecho antes con otros fallos, hablando sobre fallos que han tenido una incidencia política, que no quiero entrar en un debate tan caliente, pero no sería la primera vez que él se pronuncia sobre una sentencia dada durante su gestión, cuando él fungió como presidente de esa Suprema Corte de Justicia. Te preguntaba, Juan Miguel, los ánimos exacerbados de ese sector de la comunicación, que establece que nosotros vamos a cometer un genocidio civil, de aplicar el contenido estricto y de persistir el Estado Dominicano en defender la aplicación de esa sentencia. ¿Cuál es tu valoración de esa interpretación de genocidio civil? Es impropio. Mira lo que sucede. Uno de los principales méritos de la sentencia es que, aparte de que define de forma culminante el tema de la nacionalidad y las personas en tránsito, es que ordena a dos instituciones públicas hacer lo siguiente. Primero, a la Junta Central Electoral, decir, bueno, vamos a hacer una inspección y una especie de saneamiento de todos los registros para que del año 1929 sean detectadas cualquier irregularidad de los registros, para ver verdaderamente quién adquirió la nacionalidad dominicana y quién no. Ojo, documentación, tal como un acta de nacimiento, no equivale a nacionalidad, porque documentación y nacionalidad son dos cosas completamente distintas. Una se puede usar para inducir la otra, pero no son lo mismo. Entonces, en ese primer aspecto sobre lo que le ordena a la Junta Central Electoral, ¿qué tiene de negativo? Y es una pregunta que yo he hecho ya varias veces. ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo horrendo? ¿Qué es lo horrendo de que una sentencia ordene el saneamiento y la regularización de los registros civiles? ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo, francamente. Si hay actas y cédulas que fueron instrumentadas y expedidas con una irregularidad administrativa, o peor aún, con una infracción penal, tal como una suplantación de persona o como una falsificación de documentos, eso hay que detectarlo y eso hay que corregirlo y aplicar las sanciones y las medidas correspondientes. Todos los países deberían tener autoridades dispuestas a tener registros que sean confiables. Si la sentencia lo que hace es ordenar que ese registro sea limpiado, por así decirlo, pues no veo cuál es el problema. Entonces, ¿qué es lo segundo que dice? A las instituciones encargadas de la aplicación de la política migratoria, en particular el Consejo Nacional de Migración, redacten el Plan Nacional de Regularización. ¿Por qué no se ha redactado? Porque ese plan existe en el artículo 151 de la Ley General de Migración y 9 años después nunca se creó el proyecto, nunca se aprobó y nunca se dictó como decreto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué se retrasó tanto? Y esta respuesta que da el legislador en el artículo 151 en la Ley 28504 sobre migración es el mecanismo para resolver ese drama humano. ¿Qué hacemos con la presencia masiva de extranjeros en el país en situación irregular, que es una realidad indiscutible? Están aquí. Pero otro detalle, la ley habla de extranjeros radicados. ¿Quiénes son esos extranjeros radicados? Personas que hicieron una vida en la República Dominicana, que vivieron aquí toda su vida, estudiaron aquí, trabajaron aquí. Son personas que ya tienen una vida en el territorio dominicano y merece una documentación, pero la documentación no puede ser expedida sobre la base del fraude o de las irregularidades. No es posible que de una situación ilegal se genere una situación legal. Resulta paradójico, Juan Miguel, que ese sector de la opinión pública, el sector periodismo y de la ONG, pretenda obligar a la República Dominicana
que dote de nacionalidad a todos aquellos que nazcan aquí en territorio dominicano, aún en situación de ilegalidad, cuando países como España, donde tú estudiaste, estudiaste el tema y lo viviste en la realidad, y yo también estudié en Francia y lo viví en Francia no basta que tú tengas un hijo que lo declare y le da un acta de nacimiento, pero eso no equivale a la nacionalidad. En Francia es la misma situación. Tú probablemente lo declaras en la alcaldía del municipio donde nació y lo declaras en el consulado dominicano, para cuando regrese a la República Dominicana tú hacer los asientos necesarios para que obtenga su nacionalidad dominicana, y cuando cumpla los 18 años entonces tu hijo podrá optar por una nacionalidad española. Igual sucede en Francia. Esos países no otorgan la nacionalidad automática, aún el estatus del extranjero sea legal, con mucho menor razón si el estatus es ilegal. Entonces a veces uno entiende que estos sectores esclarecidos de la comunicación, periodistas muy versados, muy duchos y con una cultura general amplia, deben conocer que países con una larga tradición de respeto a los derechos humanos, como Francia, donde se produce la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no conceden ese tipo de derechos a sus extranjeros, y entonces nos exigen a nosotros que lo cumplamos. Eso resulta una paradoja, y uno no entiende por qué se insiste sobre ese tema y por qué se quiere acorralar a la República Dominicana. ¿Existe la posibilidad, considera tú, que los que nazcan en esta situación se conviertan en apátridas en nuestro suelo dominicano? Bueno, primero, la apatridia es un tema que, si quieres, le damos un tema profundo más tarde, pero adelantar. La apatridia es una situación sumamente excepcional. La apatridia es muy difícil que ocurra porque, para empezar, tendría que haber ausencia de un sistema legal o constitucional que acredite o que otorgue a la persona nacionalidad por la vía del jus sanguinis, lo cual es sumamente muy extraño en los sistemas legales, por lo menos de la región y de todo Occidente. Eso es muy inusual. Por tanto, la apatridia es una situación extraordinaria, muy rara. Que por esa situación están amparados en virtud del artículo 11 los hijos de los haitianos que nacen en la República Dominicana. Pero sobre eso, Juan Miguel, conversaremos en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, continuamos en breve. Amigos televidentes, continuamos con nuestro programa Debate Jurídico. Amigo, tú hablabas de la apatridia y de la dificultad que es para un país o para un nacional residente que nace en un país extranjero ser declarado apátrida. Este debería no estar protegido por ningún estatus jurídico, ni del jus soli ni del jus sanguinis. El caso específico de la República Dominicana se le acusa en los foros internacionales de convertir en apátrida a todos los hijos de los haitianos ilegales en nuestro país. Sin embargo, el artículo 11 de la Constitución haitiana, que establece el jus sanguinis, establece que todos los haitianos, todos los nacidos hijos de haitianos en el extranjero conservan la nacionalidad haitiana, lo que indica que no hay posibilidad de que los haitianos que hayan nacido en esa situación en nuestro territorio se conviertan en apátridas. ¿Cuál es tu valoración entonces de esa acusación que se hace? Verdaderamente la Constitución haitiana reconoce la adquisición de la nacionalidad haitiana de forma originaria por nacimiento a través del mecanismo del jus solis. Eso es una realidad, lo reconoce, al igual que a partir de la modificación constitucional del año 2011 en Haití, también se reconoce la doble nacionalidad. Por tanto, yo no puedo imaginar bajo qué condiciones podría alegar que la República Dominicana desnacionaliza a una persona de origen haitiano, porque lo cierto es que tiene una nacionalidad, que no tenga documentación es otra cosa, pero tiene derecho a una nacionalidad que es la haitiana. Ahora, ¿qué sucede? Es parte de la cultura de la autoridad y de la población haitiana la falta de documentación. La mayoría de la población haitiana carece de documentos, como ha explicado el señor Roberto Rosario antes. El asunto de cultura del registro de la documentación no la tienen. O sea, ¿quién es exactamente que está en falta ahí?
el gobierno y su consulado, por no haber documentado sus nacionalidades que han nacido en el extranjero, muy probablemente, ¿por qué tiene la culpa la República Dominicana de que la República de Haití no haya instrumentado la documentación de sus nacionales nacidos en el exterior? Sí, efectivamente, Juan Miguel, se quiere culpar al Estado Dominicano de una situación que es propiciada por el Estado haitiano, porque la mayoría de los casi 2 millones de dominicanos haitianos que viven ilegal en la República Dominicana han cruzado la frontera de manera ilegal, y un porcentaje importante de ellos no tienen documentación. Claro. Pero no tienen documentación no porque el gobierno dominicano no se la haya dado, sino porque no hay en la República Haitiana esa cultura de registro. Claro. Tú mencionabas al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y él declaró en un evento internacional el otro día que la situación era tan dramática en el Estado haitiano que de 11 millones de ciudadanos que existen, apenas 4 millones, según declaraciones del secretario general de la OEA, están documentados. Claro. Que más del 60% de sus conciudadanos no tienen un pasaporte, no tienen un acta de nacimiento, claro, y no tienen una cédula de identidad personal, es decir, que es un problema intrínseco del Estado haitiano. Habría que preguntarse, ¿hasta dónde inicia y dónde terminan las obligaciones del Estado Dominicano frente a esas personas? Entonces, empecemos primero, control migratorio y de la frontera. Lo cierto es que si tú como Estado asumes irresponsablemente la entrada y permanencia de extranjeros en tu territorio, a la larga, como ha sucedido durante décadas y décadas y décadas, tú vas a tener personas asentadas, personas radicadas en tu país, sin ningún tipo de documentación y con un estatus irregular. Por tanto, hay un fallo de la autoridad migratoria ahí, que ha sido reiterado durante muchas décadas, y lo dice la sentencia. Es un problema de falta de control migratorio. Entonces, ¿qué le queda entonces a la autoridad migratoria? Pues aplicar la normativa migratoria y decir, bueno, entonces, ¿qué categorías migratorias, clasificaciones y subclasificaciones yo debo atribuir a esos extranjeros y cómo yo resuelvo el problema de los que están radicados? Ya hablamos del artículo 151, el Plan Nacional de Regularización. Entonces, de la aplicación de la normativa migratoria, legislativa y reglamentaria, y la aplicación del Plan Nacional de Regularización, ¿cuáles serían las consecuencias entonces? Pues naturalmente, encarrilar a la legalidad a los extranjeros para que permanezcan en el territorio bajo una categoría y subcategoría migratoria válida, es decir, como residente o como no residente. Como no residentes hay categorías que todos conocemos como estudiantes, trabajadores temporeros, integrantes de grupos académicos, personas de negocio, y como residentes por toda su clasificación, aunque todos tienen los mismos plazos y el procedimiento es exactamente igual para todos, salvo para el caso de los rentistas y extranjeros inversionistas. Que eso se maneja por una ley especial, un régimen especial. Claro, y a eso entonces le sigue otro procedimiento. ¿Qué pasa con el procedimiento de naturalización? La adquisición de la nacionalidad dominicana con posterioridad al nacimiento, mediante un proceso administrativo con una legislación especial, aunque la naturalización está prevista en la Constitución. Lo cierto es que la forma de adquisición se rige por normas adjetivas, por la Ley 1683. Entonces, ¿qué categorías migratorias permiten el acceso a la naturalización? Pues la residencia, con los plazos que establece la ley. Entonces, ¿qué es lo que proponen los borradores, algunos borradores en los cuales yo he tenido el privilegio de participar? La modificación de la ley 1683, porque hay que crear también un mecanismo de naturalización que sea ajustado a esas personas que asumirán la residencia como producto del Plan Nacional de Regularización. Si te sigo bien, Juan Miguel, es decir, se puede adquirir la naturalización para los rentistas cumpliendo un procedimiento que es que tengan ingresos justificados, que tengan propiedad, que alguien pueda dar un aval o una garantía financiera. Lo que tú estableces es que para aquellos que han tenido un largo asiento en el territorio, aún sea de manera irregular, que el Plan Nacional de Migración, de Regularización, flexibilice los requerimientos para que ellos puedan regularizar su situación, y si quieren
adquirir la nacionalidad dominicana la quieran sin ningún tipo de requisito, claro, de eso que estamos hablando, ¿verdad? Sí, porque la naturalización ordinaria tiene un plazo de 2 años actualmente, en caso, claro, y siempre con una dominización y haber sido permitido por el gobierno a permanecer en el país. En caso de que sea dueño de inmueble, pues entonces aplican otro plazo mucho más corto. Naturalmente, habría que debatir, creo que para eso, este tipo de detalles se van a reunir el Consejo el viernes, el Consejo Nacional de Inmigración. ¿Qué tipo de plazos, por ejemplo, se pueden prever en una posible modificación de la ley de naturalización? Más corto de 2 años y de 6 meses. ¿Sería aplicar? Bueno, eso depende también de qué tan rápido puede procesar la autoridad todas esas solicitudes. Recordando que esas solicitudes también, regularizarse y naturalizarse son procedimientos totalmente voluntarios. Que puede hacerlo todo aquel que desee en la República Dominicana. No tiene que hacerlo. No hay un elemento discriminatorio. Puede hacerlo. Pareciera ser entonces, Juan Miguel, que con esta disposición del Tribunal Constitucional, con la convocatoria del Consejo Nacional de Inmigración, con el activismo que ha estado adoptando la Junta Central Electoral y el dinamismo que también ha exhibido la Dirección General de Inmigración, pareciera ser que hay una sacudida en términos de política pública para afrontar de una vez y por todas la situación de la inmigración ilegal en la República Dominicana, y que como sociedad, como Estado, por primera vez de manera científica, de manera jurídica, de manera sistemática y rigurosa, entonces nosotros nos abocamos a establecer normas y procesos claros para la reglamentación de todo lo que aquellos que habitan en la República Dominicana, cual que sea su estatus migratorio. Claro, el proceso que se implemente tiene que ser ejecutable, tiene que ser ajustado a la realidad, tiene que tomar en cuenta que va a haber un costo económico, lo va a haber porque va a costar dinero tener el personal y el equipamiento para poder manejar todos los casos, y va a tener que gozar de cierta coherencia y compatibilidad con toda la normativa. Por ejemplo, si vamos a tomar en cuenta una regularización de un extranjero que ha vivido en el país durante 20 años, que estudió un colegio en tal provincia, estudió en universidad, pues entonces ya para ese tú le vas asignando, vas tomando en cuenta todos esos elementos, para esos elementos entonces atribuirle cierta categoría migratoria, y a partir de ahí tú tienes una persona documentada que tú sabes los documentos de identidad de lo que va a aportar. Tú reconoces como autoridad la validez de esos documentos, y una persona que tú tienes identificada, tú sabes dónde está domiciliada también. Tú has hablado de la necesidad de recursos para la implementación de esos planes. Entonces surge la idea de que a nivel de activismo internacional para atacar a la República Dominicana, porque se aboca a regularizar la situación de los residentes ilegales, de sus migrantes internos, se utiliza, reitero, mucho dinero a nivel internacional para atacar, hacer lobby y seguir y procesar a la República Dominicana. Lo que debieran hacer esas instituciones sin fines de lucro, esos organismos internacionales, es aportar recursos a las autoridades dominicanas, a los consulados haitianos que se han aperturado en las diferentes regiones y provincias del país, aportar recursos para establecer un sistema nacional de registro que permita registrar todos los haitianos, y hablamos de los haitianos porque son la parte, si se quiere, más vulnerable, claro, en este proceso de regularización. Probablemente los hijos de los venezolanos, de los cubanos, de los españoles y de colombianos, de otras nacionalidades que estén en República Dominicana, tengan recursos para hacer su proceso de regularización sin ningún tipo de dificultades. Pero dada la situación de precariedad y de vulnerabilidad en que se desenvuelve la migración haitiana, probablemente sean ellos los más vulnerables, y por vía de consecuencia, para gastarse la comunidad internacional esos recursos en atacarnos a nosotros, que lo que tenemos buena voluntad de regularizar la situación, lo que deberían es suministrarnos esos recursos, vigilados por ellos mismos, para que entonces a través de ONG y de las instancias oficiales, consulados, Dirección de Migración, Junta Central Electoral, se pueda aplicar un plan de regularización que dote de documentos a esos dominicanos que están indocumentados allá en su país y están indocumentados aquí también. Claro, la comunidad internacional y las ONG deberían destinar esos recursos para que la plataforma que se utilice para la regularización pues sea efectiva y se realice correctamente. Entonces, desde el punto de vista del Estado Dominicano, pues lo que le queda es aplicarlo con coherencia, otra vez apegado a la sentencia, pero manteniendo
firme ciertos criterios. Queremos regularizar a los extranjeros radicados en el país, pero queremos regularizarlos a todos indistintamente. ¿Y qué pasa a quienes se descubra que su documentación es producto de un fraude, de una suplantación? ¿Queremos regularizarlos a ellos? El fraude todo lo corrompe. Amigos televidentes, continuamos en breve. Amigos televidentes, continuamos en su programa Debate Jurídico, conversando con el jurista Juan Manuel Castillo Roldán. Juan Miguel, fíjate, algunos sectores acusan que esta sentencia aplica disposiciones ya derogadas de la ley 6125, que establece el procedimiento para la adquisición y dotación de la cédula de identidad y personal. ¿Es realmente así o no es así? Sí, ellos aplicaron el artículo primero de la ley 6125 sobre cédula de identidad, que había sido modificado posteriormente. Entonces, a hacer una pequeña introducción. Las leyes, como se promulgan, son parte de la Gaceta Oficial que se publica, y bueno, las ediciones que manejamos el día a día suelen estar actualizadas. Pero ¿qué sucede? A veces es difícil encontrar una base de datos confiable, lo suficientemente sólida y actualizada, con todas las modificaciones de todas las leyes que se van promulgando. ¿Qué pasa con esa ley? Y yo puedo dar testimonio de eso porque tengo cierto tiempo trabajando en una compilación de derecho migratorio que saldrá publicado próximamente, está en proceso de impresión. Y es un volumen de 914 páginas en la cual yo tuve que verificar ley por ley, decreto por decreto, qué estaba vigente y qué no, y qué había sido modificado total o parcialmente, y tuve que hacerlo Gaceta Oficial exactamente, muy al paso, y es un trabajo muy riguroso. ¿Qué pasa? Cuando tú trabajas con una ley, pues tú no tienes garantía de que esa sea la última versión, y cuando tú vas a usar la Gaceta Oficial, pues es posible que 3 meses después, en el mismo año, se haya una derogación o una modificación, por más pequeña que sea. Entonces, ¿qué pasa con la ley 6125? La modificación que se introdujo, y las dos principales leyes, porque hubo como 9 modificaciones a esa ley, pues las dos principales fueron, en esa época, fueron la ley 55 y la ley 17. Una de ellas lo que hizo fue agregar un párrafo al artículo primero, diciendo que para los fines de esta ley se consideran residentes. Ojo, para los fines de esta ley se considerarán residentes la persona que permanezca más de 60 días. Ok. ¿Qué es la ley 6125? La ley que dota de una cédula de identidad personal a la persona. Ok. Pero no lo dota de nacionalidad. La ley 6125, primero, no es una ley de carácter migratorio. No es una ley sobre nacionalidad, porque nuestro sistema constitucional es el que dicta la forma de obtención de la nacionalidad, a excepción de los casos de naturalización. Si no es una ley sobre nacionalidad ni sobre migración, sus disposiciones, tal como dicen los artículos, para los fines de esta ley, están destinados a regular la expedición del documento de identidad conocido como cédula. Por tanto, como dije en un artículo reciente que publiqué, no hubiera cambiado, hubieran utilizado el artículo vigente y no hubiera cambiado en lo absoluto el fallo, porque se hubieran considerado residentes para los fines de la ley. ¿Qué significa eso? Que toda persona, incluso los no inmigrantes y los braceros, que ahora se llaman trabajadores temporeros, hubieran tenido que documentarse, como hoy tienen que documentarse, de un documento de identidad conocido como cédula. No hubiera cambiado en lo absoluto. Y ojo, la atribución a un extranjero, la dotación de un documento de identidad, de la cédula, no implica, número uno, no implica que es dominicano, empezando por ahí, por eso está muy claro, pero hay que decirlo. Sí. 2,
no implica que sea un residente, ni que su permanencia sea atribuida de forma definitiva, ni permitida de forma definitiva en el suelo dominicano. ¿Qué significa eso? Que tú otorgarle cédula a una persona no le exonera del carácter transitivo y transitorio de su permanencia. Es como los trabajadores tienen que otorgarse una cédula de identidad, pero implica eso que son no residentes en base a la legislación vigente, que es la ley 285. No, siguen siendo no residentes porque la ley migratoria, la ley competente y aplicable, dice que son no residentes. Lo único que hace la ley sobre documentación, que es la ley 6195, pero tiene que dotarse de un documento de identidad. Eso es lo único, pero no implica que ni que es residente para fines migratorios, ni que es residente para fines constitucionales, ni que tiene un permiso de estadía definitivo en el país. Sigue siendo un extranjero que está en suelo dominicano, pero que su permanencia es transitoria. Sigue siendo transitoria. Los extranjeros que logran obtener una residencia en la República Dominicana, la obtención de la residencia legal conlleva la emisión de una cédula, y esa cédula no le otorga la nacionalidad, ni siquiera le otorga el derecho a voto, ni a elegir ni ser elegido, sino luego de la nacionalidad, de adoptar el procedimiento establecido por la Constitución de la República o la ley de naturalización, tal como tú expresas, que ese extranjero puede ser dotado de una cédula de identidad electoral para ejercer el derecho al voto, que es un derecho consagrado a todos aquellos que ostentan la nacionalidad dominicana únicamente. Tú hablaste que la ley 6125 ha sido modificada en más de 7 ocasiones. Sí, 9 aproximadamente. 9 aproximadamente. Y que durante tu proceso de investigación has tenido que revisar gaceta por gaceta oficial para que no se te vaya a quedar alguna modificación. Sí, bastante aburrido de agarrar una por una, porque a veces te pones a ver una ley y cuando ves la modificación, bueno, pero ya hay 2 meses después que ya tiene otra modificación. Es un proceso muy delicado. Modificaciones a veces que pasan muy subrepticiamente en el Congreso. Sí. En una ley que ni siquiera tiene que ver ni con documento de identidad y electoral, ni siquiera con documento de carácter migratorio, sino una ley de juego de azar puede establecer, modificar en parte parcial la ley de cédula. Pero esas modificaciones, Juan Miguel, han estado motivadas no por razón de carácter migratorio, entiendo, sino por razón de carácter político. Probablemente debido a todas las incidencias que ha habido en nuestra historia política reciente con relativo al documento de identidad y electoral, que es el documento que ha servido para emitir el voto. ¿Cuál es tu valoración de toda esa modificación? Pues yo entiendo que la normativa aplicable a la documentación con cédula de identidad, a ver, como era nueva, naturalmente había un proceso de adaptación completamente natural. Y sobre las modificaciones y el impacto de esas modificaciones en materia estrictamente migratoria, pues es normal, fíjate. La normativa migratoria, a veces uno piensa que la normativa migratoria se compone solamente de la ley de migración y su reglamento, pero lo cierto es que no es así, es mucho más amplio. Si vemos el derecho migratorio desde el punto de vista amplio, tú tienes normativas estrictamente migratorias y normativas que inciden en la política migratoria y en el régimen de extranjería. Esas leyes, decretos que inciden en el régimen de extranjería y régimen migratorio, aunque no tienen formalmente un carácter migratorio, como impactan en el régimen migratorio, pues tiene una incidencia que es importante y las modificaciones tienen que ser tomadas en cuenta necesariamente a la hora de tu valorar cuáles normas aplicar material y temporalmente a una situación. No es tan sencillo. Entonces, fíjate, la normativa migratoria se compone no solamente por la ley y reglamento de migración, se compone por la ley de visado, las normativas que aplica el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Convención de Viena probablemente. Aplica normativa internacional en materia represiva, por ejemplo, en materia de trata y tráfico de personas, la ley 137, la ley sobre trata y tráfico, son todas leyes que se aplican a la materia migratoria, y podemos seguir hasta llegar al Código del Menor, porque por ejemplo los procedimientos de salida de un menor exterior es un procedimiento migratorio. ¿Y dónde está eso? No solamente está en la ley de migración, está en el reglamento, está en el Código del Menor, la ley 136.
Si vamos al Código del Trabajo, también hay una repercusión migratoria importantísima. ¿Por qué? Porque la ley, el Código de Trabajo dispone sanciones a empleadores por la contratación de extranjeros no habilitados para el trabajo. Entonces, a veces es difícil entender cómo condensar y cómo delimitar la normativa migratoria, pero es por eso. Y entonces, obviamente, como tantas normativas de tantas áreas distintas impactan sobre la materia migratoria, está susceptible a los cambios que son promovidos por política. Así es. El órgano encargado de velar por la aplicación de la ley 6125 es la Junta Central Electoral. Sí. De manera que cuando la Junta Central Electoral anula cédulas que han sido adquiridas por una situación fraudulenta, por un acta de nacimiento hecha bajo un asiento de declaración falsa, la Junta Central Electoral está habilitada legalmente para hacer eso. Claro. No viola ninguna ley, no viola ningún derecho humano. No, porque como organismo competente lo que hace es anular el documento que ha sido emitido con algún tipo de irregularidad. Entonces, ¿cómo consideras tú el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado a la República Dominicana por esas situaciones? ¿Consideras tú que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal imparcial, o objetivo, o es un tribunal que está ya sesgado, que está prejuiciado contra la República Yo voy a Dominicana? adelantar lo siguiente: vamos a ser condenados, eso no lo quita nadie, vamos a ser condenados. No solamente porque siempre hemos sido condenados, no solamente por eso, es porque la presión internacional es una realidad. Nuestro país, una isla, un país pequeño, una media isla, obviamente ha recibido muchísima presión internacional porque la solución al problema haitiano más fácil de tomar es que la República Dominicana absorba la mayor cantidad posible de haitianos, porque obviamente una economía muy deprimida, la haitiana, muy inferior a la República Dominicana, no hay instituciones, es un país, un estado fallido. Entonces, dado que la solución más fácil para la comunidad internacional y poder desentenderse del problema de Haití, que un problema, no solamente un problema de la región, es que el problema de Haití es un problema de todo Occidente es el país más pobre de América. Entonces, obviamente, si tú logras, mediante mecanismos diplomáticos, en este caso jurisdiccionales con la Corte, presionar aún más para que nosotros, por encima de nuestro derecho constitucional y nuestra autodeterminación para definir los lazos de nacionalidad con nuestra población, por encima de todo eso, que aún así absorbamos a todos los nacionales haitianos. Por lo tanto, nos van a condenar, y ojo, si quieres podemos entrar en el siguiente segmento sobre el tema de la competencia de la Corte, si realmente es competente, porque pues, no lo es. Bueno, si hemos nosotros ratificado esa convención, la convención sí, pero la competencia de la Corte no. Perfecto. Amigos televidentes, continuamos nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, continuamos con su programa Debate Jurídico. Juan Miguel, tú decías que se podíamos debatir si la jurisdicción de la Corte era competente para la República Dominicana. La sociedad dominicana vio cómo una persona, apellido Medina Ferrera, usurpó la nacionalidad de un ciudadano de Barahona para hacerse pasar como ciudadano dominicano que había sido despojado de su nacionalidad. Y eso fue el elemento acusador bajo el cual se pretendía condenar a la República Dominicana. Ese señor tuvo la osadía de usurpación de nacionalidad y violar las leyes penales nuestras, y sin embargo allí se le dio credibilidad a alguien que a todas luces no era dominicano. ¿Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos competente para esos pretendidos fallos que se propone emitir contra la República Dominicana? Voy a reiterar lo mismo que han dicho grandes especialistas en la materia y reivindicar a juristas como Juan Manuel Rosario, que lo ha aplicado docenas de veces de forma magistral. La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es optativa. El reconocimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos no implica el reconocimiento automático
de la competencia de la Corte. ¿Qué pasa? La convención sí fue firmada por la República Dominicana, fue ratificada y el instrumento de ratificación está en el Congreso por una resolución. Por tanto, el mecanismo de adopción de la convención fue respetado. ¿Cuál era? La Constitución Dominicana, que es la que dicta cómo nos adherimos a los acuerdos internacionales, tomando en cuenta la normativa de derecho a los tratados aplicables, que primero era la Convención de La Habana y ahora la Convención de Viena del 69 sobre derecho a los tratados. ¿Qué pasó con la competencia de la Corte? ¿Pasó por el Congreso? No, nunca pasó. Entonces la carta que envió el presidente Fernández en aquella época, diciendo que reconocía la competencia, y el fundamento que se ha utilizado una y otra vez los defensores de la Corte y los atacantes, quienes atacan la sentencia, es bueno, pero si es parte de la convención, ese es parte de la Corte, y además, según la convención, no se necesitaba un mecanismo especial ni convención especial para adherirse a la Corte. Perfecto, no se necesita convención especial, no había que hacer otro tratado para adherirse a la competencia de la Corte, subordinarse a la competencia de la Corte, ojo. Entonces, pero ¿quién puede declarar, quién tiene el derecho para vincular el Estado Dominicano a esa Corte? Es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, no es el presidente de la República. No solamente porque es incompetente, porque se obvia todos los procesos constitucionales de adopción de los tratados internacionales, se lo vuela. Es que el derecho a los tratados dicta que los acuerdos firmados por personas sin poder para ello son nulos, no nos vincula, es que es imposible que nos vincule. Y ese Congreso emitió una certificación de que no existía en ninguna parte del Congreso documento alguno, ni resolución, ni ley, nada que se refiera al reconocimiento de la competencia de la Corte. Juan Miguel, desde que uno dio Derecho Internacional Público en la universidad, que era estudiante de Derecho, uno aprendió que para que los tratados internacionales obligaran al país, debían estar firmados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso. Eso es un axioma, eso es una verdad de perogrullo, como dicen los abogados. Y ahora con el Tribunal Constitucional, el control previo de la constitucionalidad de los tratados. Y eso se puede verificar a escala internacional. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht no pudo seguir adelante porque no fue ratificado por Francia en una primera instancia. Posteriormente el Tratado de Niza lo mismo, que son tratados constitutivos de la Unión Europea. Para que sean vinculantes tienen que ser aprobados por el Congreso, y aún más, a veces, para dotarle de mayor legitimidad y de mayor legalidad, lo someten a un referéndum y tienen que ser aprobados por la vía referendaria. De manera que a nosotros se nos quiere condenar y se nos quiere imponer una decisión de un tribunal al cual el Congreso de la República Dominicana no ha ratificado la adhesión de nuestro país. Claro, y sobre eso, si fuéramos a debatir, entonces, bueno, pero olvídate de los mecanismos constitucionales, olvídate del derecho a los tratados, la Convención de Viena. No, por encima de todo eso, vamos a decir que sí, que es competente. Vamos a entrar, y ojo, es un tema que ya dentro del campo del derecho internacional público, sobre relaciones entre estados y forma de adherirse a los acuerdos, a los instrumentos internacionales. Sí, pues así, bueno, pero si se trata de un reconocimiento tácito, incluso que si se trata de un reconocimiento tácito, ni siquiera el fundamento para mí es pertinente, porque ¿cómo vamos a reconocer una competencia a través de una aceptación tácita por haber sido condenada reiteradas veces? Es la condena una forma de aceptación tácita de la competencia de una jurisdicción internacional. Yo realmente no lo entiendo. Yo prefiero incluso delegar el debate en un especialista en Derecho Internacional Público, como rama especializada, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico y positivo vigente, ni siquiera así. Ni siquiera a través de ese mecanismo de aceptación tácita. Sí, hay una situación de dificultad para la República Dominicana. Y estos ataques sistemáticos, esta batida no solamente viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también 19 congresistas norteamericanos enviaron una comunicación al presidente de la República censurando el contenido de la sentencia, en lo que uno entiende más que un ejercicio de relaciones diplomáticas, un acto de intromisión
de un funcionario electo de un país en los asuntos internos de otro país, y por vía de consecuencia una violación a la soberanía de ese país, porque a la República Dominicana 19, 20 o 25 congresistas dominicanos nunca se le ocurriría enviar una carta a los Estados Unidos condenando la construcción del muro que hace Estados Unidos para dividir la frontera con México. Posible. Ni las leyes que adoptan los estados para regular su tema migratorio interno. Es un asunto de soberanía interna de cada estado. Sin embargo, los congresistas de Estados Unidos han insistido con eso. Incluso en esta semana dijeron que como su carta no surtió ninguna eficacia, se proponían enviarle una carta al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para que tome carta en el asunto. Hay que advertir a estos congresistas que desde su fundación la República Dominicana ha sido objeto de presión internacional, de intromisión internacional, y que nuestro país ha sabido siempre defender la soberanía y la independencia nacional. Nosotros fuimos y tuvimos que independizarnos de Haití en el año 1844, posteriormente hubo una anexión de parte de Santana a España y nosotros producimos la Guerra de la Restauración en 1863 y reconquistamos nuestra independencia nacional. Por razón de política interna nuestra y por razón de endeudamiento con los Estados Unidos y dentro de una política de expansión en la zona del Caribe, invadieron a la República Dominicana en el año de 1816. Y los dominicanos, con nuestro método, con nuestra persistencia, con nuestra conciencia de nación y nuestra conciencia de defender el interés nacional, hicimos que las tropas norteamericanas salieran de nuestro territorio en el año de 1924. Y lo mismo ocurrió en el año de 1965, cuando por una situación de política interna, tropas norteamericanas, compuestas por 42.000 marines norteamericanos, en una violación a la independencia y a la soberanía nuestra, nos intervinieron. Y nosotros buscamos mecanismos de negociación, tuvimos la audacia y la inteligencia de podernos liberar y obligar que las tropas norteamericanas, que fueron legitimadas por la OEA, salieran del país. De manera que esos 19 congresistas norteamericanos debieran saber que existe una voluntad de la República Dominicana de defender su soberanía y de luchar por su independencia, y que nosotros no nos vamos a milanar ante ninguna autoridad, por poderosa que ésta sea. Que hay que agradecer que la lucha que estamos enfrentando ahora, por suerte, no es de carácter bélico, es una lucha jurídica. Sí, es una lucha jurídica, que es una cosa, bueno, es importantísima, pero mejor así que de otra forma. Claro. Y lo cierto es que en los tiempos actuales, cualquier acto de intromisión e intervención en asuntos internos de un Estado es una jugada política muy arriesgada, porque tú colocar en juego las relaciones diplomáticas internacionales es una jugada muy, y más cuando son temas que son reservados para el, ¿sabes? Los temas migratorios o nacionalidad son materia reservada y exclusiva a los Estados. Y para colmo, en el caso dominicano, en los tiempos actuales, es un tema sensible, muy sensible, y si no, pregúntale al 90% de la población que ha manifestado que está de acuerdo con la sentencia. Es un tema sensible. Esto es jugar con las pasiones de un pueblo, el derecho de autodeterminarse, de que el Estado pueda definir los lazos de nacionalidad con su población y su capacidad para aplicar una política migratoria en base a criterios válidos y de respeto a los derechos humanos. Es una jugada muy peligrosa. Y lo cierto es que, es importante, es que bajo los discursos de lo políticamente correcto, el tema del garantismo y las nuevas corrientes garantistas y humanistas, se esconden muchísimas cosas. Se esconden muchas cosas, y la principal evidencia es que la Corte Interamericana asentada en Washington, ¿por quién es financiada? Por los norteamericanos, que no reconocen la convención. O sea, hay que tener mucho cuidado sobre cuando tú permites que otros intervengan en asuntos internos, cuando lo hacen bajo el discurso de los derechos humanos, la liberalidad. Bueno, pero ¿qué se esconde detrás de eso? ¿Qué intereses hay? Y todos sabemos qué intereses hay. Y la comunidad internacional quiere deshacerse del problema con la solución fácil. Sí, eso que tú estableces de que un 90% de la ciudadanía dominicana está de acuerdo con la sentencia es muy valioso, porque los críticos de la sentencia han pretendido acusar al Tribunal Constitucional de haberle creado una dificultad al país, situación que no se corresponde con la verdad, porque esta sentencia goza de un amplio nivel de legalidad, porque fue dado por un órgano habilitado por la Constitución de la República para tales fines, y además de la legalidad se agrega el elemento de la legitimidad,
probablemente nosotros pudiéramos someter por la vía referendaria, consultar al país si está o no de acuerdo con los criterios que ha establecido la sentencia, y por más de un 90%, tal como tú estableces, la nación dominicana, la sociedad dominicana va a dar su apoyo a esta decisión. Así es. De manera, Juan Miguel, que con estas aseveraciones llegamos al final de nuestro programa. Gracias por la invitación. Es un placer tenerte por aquí. Esperamos que con más frecuencia pueda venir a nutrirnos con tu conocimiento. Amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa Debate Jurídico. Será hasta el próximo sábado cuando estaremos de nuevo con ustedes. Muy buenas noches.